Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a ver el texto de Zaffaroni, que tiene que ver con la unidad 3, y continuamos en la línea del texto que habíamos analizado de Quintero con el tema del poder punitivo del Estado. Los dejo con el profesor Alfredo y comparto pantalla. Bueno, ¿cómo están? En esta oportunidad entonces vamos a trabajar con el segundo texto de la unidad número 3 que explora el poder punitivo, y vamos a analizar en particular dos grandes cuestiones. La criminalización, que junto con la construcción del enemigo son los grandes dispositivos a través de los cuales el poder punitivo se expresa, y después haremos alguna referencia a las agencias del poder punitivo que se encargan del proceso de criminalización. La bibliografía para este texto es una obra colectiva clásica, Derecho Penal, parte general, de Zaffaroni, Alagia y Eslocar. Sin embargo, quiero que tengan en cuenta que, y hemos escaneado solamente esas páginas, ustedes tienen que leer de la página 7 a 18. Y aquí va un recordatorio, por ejemplo, con el texto de Quintero de esta misma unidad, siempre tienen que mirar las páginas que indicamos, porque a veces el documento tiene más páginas, entonces atiendan a eso para que no tengan que desbordarse con lectura de más texto que el que les corresponde. Eh, es corto lo que tienen que leer de Zaffaroni, pero Alagia Slocar. Pero sí vale la observación de que en esta oportunidad estamos tomando contacto con un texto que tiene una mayor densidad conceptual que los anteriores que hemos trabajado. Por lo cual les recomendamos que ustedes lo lean varias veces, aprovechen las diapositivas, este encuentro asincrónico, hagan sus apuntes porque puede generarles alguna dificultad adicional. Pero, repito, lo hacemos con, digamos, eh, una consideración a propósito de la extensión, que son pocas páginas. Eh, y otra observación es que, bueno, nosotros acá vamos a trabajar específicamente desde la criminología crítica, que más que mirar la figura del delincuente, mira en un sentido macro lo que es el delito en el sistema penal. Y desde ese lugar es que podemos pensar en estos conceptos que son específicos de la criminología crítica, pero que entendemos que son fundamentales para abordar la problemática de lo que es esta asignatura. Sobre todo a propósito de que lo que vamos a ver ahora a propósito de la criminalización se corrobora la hipótesis de lo que se construye teóricamente en la realidad de una manera muy impresionante, de modo semejante como pasaba con la construcción del enemigo cuando hablábamos a propósito del Estado. Entonces, por eso esta orientación que nos parece central para entender el poder punitivo del Estado. Como siempre, empezamos con intentar caracterizar conceptualmente, ¿ah?, a un fenómeno. En este sentido, con los autores hemos de decir que la criminalización no es otra cosa que la selección penalizante, es decir, la elección de las personas que van a ser sometidas al poder punitivo, que la llevan adelante las agencias del poder punitivo, que en el sistema penal, y esto ya lo hemos mencionado en anteriores encuentros, son la policía, el poder judicial, la cárcel. Pero estas son las más manifiestas. Cuando analicemos las agencias del poder punitivo, vamos a ver que hay otras, además de estas tres clásicas o más manifiestas, y todas ellas conforman el sistema penal. Entonces, reiterando, la criminalización es elección penalizante, es decir, es la elección de las personas que van a ser sometidas al poder punitivo. Esta selección penalizante se concreta en dos etapas. Una es la criminalización primaria, otra es la criminalización secundaria. La criminalización primaria es como autoevidente. ¿M? ¿Qué es? No es otra cosa que la sanción de la ley penal. Eso es la criminalización de la primaria, la ley penal. ¿M? Y es llevada adelante por quienes intervienen en justamente la sanción de la ley penal, es decir, fundamentalmente el poder legislativo que sanciona las normas, pero también el poder ejecutivo que tiene intervención en el proceso de formación de las leyes, tanto promulgándolas como, por ejemplo, también, y muy frecuentemente en esta materia, elevando proyectos. Entonces,
Criminalización primaria, la sanción de la ley penal. Criminalización primaria es llevada adelante por Poder Ejecutivo y sobre todo Legislativo, que son las agencias que están involucradas en el proceso de formación de las normas penales. Tratándose de la criminalización secundaria, en cambio, ya esta es la que consiste en la aplicación del poder punitivo y es llevada adelante por todas las agencias que están involucradas justamente en la aplicación del poder punitivo. Son las agencias clásicas que veíamos recién, es decir, policía, poder judicial, sistema penitenciario, pero hay otras más que ya vamos a ver cuáles son, que en definitiva, ¿qué hacen? Lo que hacen es detectar a una persona a la que se le atribuye la intervención de un delito, investigarla, en el curso de esa investigación, inclusive, eventualmente ya en ese momento, privarla de la libertad, ¿no? Ambulatoria. Luego de esa investigación, esa persona es juzgada y se le aplica una pena. ¿Mm? Entonces, identificamos bien esto. Criminalización primaria, sanción de la ley penal. Criminalización secundaria, aplicación del poder punitivo concreto sobre personas en particular. Ahora bien, si nosotros nos detenemos en la relación existente entre la criminalización primaria y la criminalización secundaria, vamos a ver que existe un enorme abismo entre ellas. ¿Por qué? Porque la criminalización primaria supone un programa inmenso. Piensen ustedes que las normas penales, con su abstracción, captan todas las conductas criminalmente relevantes. ¿Ah? Al que matare a otro, todo lo que maten son comprendidos por ese artículo que regula el homicidio simple. Mientras que, en cambio, la criminalización secundaria tiene un espectro mucho menor, un alcance mucho menor. ¿Por qué? Porque como es la aplicación concreta, ¿m? Como es la aplicación concreta, está sujeta a la limitación de la capacidad operativa de las agencias de criminalización. Ilustra esta situación lo que se conoce como la cifra negra de la criminalidad, que da cuenta de la brecha existente efectivamente entre los delitos realmente cometidos en la sociedad y los que son captados por las agencias de criminalización secundaria. Es decir, las agencias de criminalización secundaria solo captan una porción muy menor de los delitos efectivamente cometidos. Entonces, por eso hablamos del abismo existente entre el inmenso programa de la criminalización primaria concretado en la norma penal y la efectiva aplicación de esa norma en los casos concretos, que tiene un alcance mucho más reducido por las limitaciones operativas, reitero, de las agencias de criminalización. Después van a ver cómo los autores despliegan un concepto a propósito de la criminalización que es el de los empresarios morales. ¿A qué se refieren estos autores con la figura de los empresarios morales? Se refieren a aquellas personas que tienen un papel relevante justamente en la selección penalizante, en la criminalización. Y ahí identifican estos autores tanto actores estatales como actores de la sociedad civil, que van a generar en el humor social un direccionamiento en orden a captar ciertas conductas como más intensamente perseguibles por la política criminal. Y ejemplifican actores estatales como, por ejemplo, un político que busca, bueno, que busca electores o un jefe de policía que busca crecimiento profesional. Entonces, dicen, bueno, vamos a acabar con los delitos contra la propiedad, vamos a acabar con el narcomenudeo. O actores de la sociedad civil, como medios de comunicación que en busca de audiencia, ¿ah? Se detienen mucho en la aplicación del poder punitivo o igualmente, por ejemplo, otras figuras relevantes de la sociedad como pueden ser líderes religiosos. Fenómenos todos que tienen que ver con cómo se llevan adelante las políticas criminales, que nosotros vamos a verlo más adelante con un sociólogo inglés que se llama David Garland. Así que no se preocupen si no llegan a, digamos, comprender con toda, digamos, su carga de significación a estos conceptos. Ahora sí, esto sí es importante. Aquí sí nos detengamos en lo que tienen que ustedes recoger específicamente de este texto.
¿no? Y es cuáles son los criterios de criminalización secundaria. Es decir, tenemos la criminalización primaria, que es la norma penal, la secundaria, que es la aplicación concreta. ¿Mm? La aplicación concreta del poder punitivo sobre una persona. ¿Cómo hacemos esta criminalización secundaria? ¿Cómo se seleccionan? ¿Ah? ¿Quiénes van a ser los destinatarios? Y ahí los autores dicen, existe una selección por hechos y una selección por personas. La selección por hechos tiene que ver con que la criminalización secundaria tiende a seleccionar como hechos con contenidos criminalmente relevantes a los más burdos o groseros por ser los más fáciles de detectar. Así los autores hablan de que los que se captan más fácilmente son los ilícitos toscos, poco elaborados, de ejecución elemental, que por tales características son fáciles de probar. Pensemos en los arrebatos callejeros, en los homicidios o lesiones con extrema violencia y bien irracionales, sin planificación. Estas conductas, por su propia configuración, son fáciles de captar por la criminalización secundaria. Y ahora viene algo que es central, que es la selección por personas. Ahí es donde se ve con toda intensidad la relevancia de el proceso este de criminalización secundaria. ¿Por qué? Porque el sistema penal tiende a captar como conducta penalmente relevantes a las que corresponden a las personas que causan menos problemas al sistema penal, que son más fáciles de ser gestionadas por el sistema penal. ¿Por qué? Porque se trata de personas con incapacidad de acceso a los medios de comunicación, porque se trata de personas que no tienen poder político o económico que puedan presionar sobre el sistema penal en marcha. Y aquí lo que es crucial, y lo destacan los autores, son los estereotipos de la imagen pública del delincuente. Esos estereotipos son los que juegan un rol capital en la criminalización secundaria. ¿Qué significa esto? Que personas con determinadas características que tienen que ver con factores de diferenciación social son las que van a ser más fácilmente captadas por el sistema para la criminalización secundaria. Así dice que esta selección por estereotipo implica que están involucrados en esa selección componentes clasistas, se tiende a seleccionar a personas pobres, racistas, se tiende a seleccionar a personas no blancas, etarios, se tiende a seleccionar a personas jóvenes, de género, varones, e incluso estéticos. Hay casi toda una estética de lo que es, por supuesto, absolutamente prejuiciosa, ¿no? Pero de lo que es un delincuente físicamente. Entonces, así es como opera la criminalización secundaria, seleccionando por hechos y seleccionando por personas. Y cuando yo les decía al principio, este tipo de teorías tienen alta capacidad explicativa de la realidad, iban a cuenta de que si ustedes van ahora al penal de Villurquiza o al penal de Benjamín Paz y preguntan acerca de las características de los hechos y personas que están implicados en ese lugar, van a ver que en general las ofensas criminales tienen que ver con delitos contra la propiedad fundamentalmente, muy pocos contra la vida, delitos sexuales. Pero, por ejemplo, los delitos de cuello blanco no son sobre todo sometidos al proceso de criminalización y específicamente cuando se concreta en el cumplimiento de una pena en un establecimiento penitenciario. Y van a ver que lo que abundan son varones no estrictamente blancos. Ahora apareció el concepto de la identidad marrón para caracterizar a personas que no tienen la blanquitud que el sistema requiere para considerarla plenamente apta, personas que tienen, digamos, una composición étnica que incorpora eh, etnia de los pueblos originarios o personas negras. Normalmente son personas jóvenes, normalmente son personas de bajo nivel de instrucción, normalmente son personas de bajos recursos económicos. Entonces ven cómo esta hipótesis se verifica en la realidad y por eso es importante tomarlo como una herramienta más de análisis del ejercicio del poder punitivo. Y en cuanto a la criminalización secundaria por hechos y personas,
justamente por la forma en que opera, por los hechos que selecciona y por las personas que selecciona, es como, imagínense, una malla, un colador, que tiene una determinada trama, que capta determinadas conductas penalmente relevantes y deja que escapen otras. En este sentido, no logra captar los contenidos criminales que corresponden al poder económico, los que se llaman delitos de cuello blanco, o a los conflictos no convencionales que corresponden a la acción de organizaciones criminales sofisticadas, terrorismo. Le cuesta mucho captar a las personas que no encajan en su marco por justamente no avenirse al estereotipo, como pueden ser políticos, empresarios, deportistas famosos, es decir, personas de relevancia social que no son comprendidas en el estereotipo ese que mencionábamos recién, ¿no? Pero sin embargo dicen, Alaje, Zaffaroni es loca. Hay que tener en cuenta que no podemos caer en una lectura conspirativa que nos haga creer que todas las agencias del poder punitivo actúan de una manera armoniosa, estructurada y preestablecida, seleccionando a determinados hechos y personas, porque en la realidad esto no se da de esa manera. Esto es como mucho más seccional, fragmentado, caótico, desordenado. ¿Mm? Entonces no pensemos que hay una actitud de las agencias del poder punitivo totalmente homogénea, como podría ser en tiempos del totalitarismo nazi. Bueno, sos judío, vas al campo de concentración. No, acá es como que la cuestión es como mucho más, insisto, heterogénea, cambiante y asimismo digamos, mutable, dinámica, no siempre es lo mismo, no siempre el acento está colocado sobre exactamente las mismas características o personas o hechos. Y este poder punitivo en acto a través de la criminalización secundaria, como les decía, le encanta, digamos, captar a personas vulnerables por la criminalización conforme estereotipo. Distinto es el caso con respecto a personas que, si bien en principio no son vulnerables, porque o son blancas, o son varones, o son de mediana edad, por la conducta que han desplegado, con una bruteza singular o patológica, ahí se colocan en vulnerables. Autores de homicidios intrafamiliares, por ejemplo, es lo que se conoce como la criminalización por comportamiento grotesco o trágico. Piensen, por ejemplo, el caso Barreda. Piensen, por ejemplo, el caso del clan Pucho. Es decir, personas que en principio no debían ser comprendidas por esa malla de la criminalización secundaria, pero que por un comportamiento que se aparta por completo de lo que se espera de ese tipo de personas, ¿ah? Es captado. Y muy excepcionalmente alcanza a los invulnerables. ¿Ah? Y alcanza a los invulnerables ¿cuándo? Cuando el poder hegemónico por algún motivo les retira el apoyo. Es decir, las personas altamente ultrapoderosas en general no son captadas nunca por esta malla, ¿m? Salvo que exista justamente un retiro de apoyo por pugnar contra el poder hegemónico y ahí son objeto de captación. Ejemplo, y aquí no va ninguna descripción en sentido estrictamente ideológico. Es más, voy a dar ejemplos de todos los espectros ideológicos. Entonces tenemos ahora una presidenta, nosotros, privada de la libertad, con prisión domiciliaria porque tiene más de 70 años, identificada con un pensamiento progresista de izquierda, pero en Brasil tenemos identificado con un pensamiento de derecha, a Bolsonaro. Anteriormente también en Brasil fueron privados de la libertad el actual presidente Lula da Silva, la expresidenta Dilma Rousseff. Y esto es un tema que al sistema penal lo interroga permanentemente y es lo que se conoce como la criminalización de la política, en donde, digamos, se pone en tela de juicio si efectivamente se puede usar el sistema penal para captar este tipo de conductas. ¿Mm? Bien, y ahora sí, exploremos un poco las agencias del poder punitivo, es decir, las que ponen en marcha los procesos de criminalización primaria y secundaria. Primero tenemos las tradicionales, ¿verdad? De la secuencia que siempre decimos.
policía, justicia, cárcel. Primero las agencias policiales, fundamentalmente policía de seguridad, pero también la fiscal, la aduanera, la de inteligencia. Luego las agencias judiciales, y ahí estamos hablando de los jueces y los acusadores, fiscales, ¿m? Pero también otros operadores jurídicos como los acusadores particulares, los querellantes, o el personal que trabaja en esas agencias. Otra tradicional, las agencias penitenciarias y su personal. Otra agencia tradicional, estas son las tres tradicionales. A continuación, sin embargo, destacan estos autores. Hay otras agencias del poder punitivo que no son las que preliminarmente uno asocia como agencias del poder punitivo y que sin embargo tienen alta relevancia. En primer lugar, las agencias políticas, diputados, senadores, presidentes, pero también sus asesores, los ministros del Poder Ejecutivo, los partidos políticos. Todos estos son interlocutores relevantes en los procesos de criminalización, primaria y sobre todo secundaria. También las agencias de comunicación, los medios masivos de comunicación, por la forma en que gestionan, digamos, la aplicación del poder punitivo por el Estado, algo que vamos a ver nuevamente, insisto, cuando trabajemos con el texto de Garland. Las agencias de reproducción ideológica también tienen intervención sobre lo que son los procesos de criminalización. Las universidades, pero también otros centros de producción de conocimiento, como las academias o los institutos de investigación, y aún las agencias internacionales del Sistema de Naciones Unidas o el regional Organización de los Estados Americanos, o aún agencias transnacionales. Por ejemplo, pensemos en lo que es esta fundación que se dedica a lo que tiene que ver con una fundación internacional que se ocupa específicamente de la trata de personas, ¿no? Entonces también todos estos interlocutores componen el panorama de agencias o protagonistas que tienen algo que decir a propósito del ejercicio del poder punitivo a partir de los procesos de criminalización. Y estas agencias entre sí se vinculan con relaciones de competencia, competencia por espacios de poder que las habilite a ser interlocutoras realmente habilitadas a tener, digamos, un papel configurador en la concreción del poder punitivo. ¿Mm? Y finalmente, para ir cerrando, es importante que destaquemos que estas agencias de criminalización primaria y secundaria eh, eh, se vinculan en una dinámica con la cual no las tradicionales, sino las restantes agencias presionan a las tradicionales. Entonces, la agencia policial, por ejemplo, es muy condicionada y presionada por la agencia política o por los medios masivos de comunicación. Entonces, hay un hecho criminal resonante y el gobernador sale a opinar. Eso inmediatamente presiona a la agencia policial. Lo mismo si hay una cobertura extendida de los medios. Las agencias judiciales tienen que juzgar, pero son presionadas por las agencias políticas. ¿M? E incluso por los medios de comunicación y por las agencias de reproducción ideológica. Todas ellas intervienen de alguna manera, no les voy a decir condicionando, pero sí generando algún grado de presión sobre lo que tienen que decidirse en un juicio, sobre todo cuando se trata de hechos, digamos, que por distintas características concitan gran interés en la ciudadanía. Piensen, por ejemplo, la causa Maradona y todo su devenir escandaloso. Y finalmente, las agencias penitenciarias también son presionadas, sobre todo por las agencias judiciales que controlan las decisiones que toman. Porque todas las decisiones que se toman en la ejecución de la pena o incluso de la prisión preventiva tienen control judicial. Pero también son presionadas por las agencias políticas, sobre todo por el Poder Ejecutivo. ¿M? Y hasta aquí entonces vamos dejando como esbozado algunos elementos para trabajar con lo que tiene que ver con este texto de Zaffaroni y Alajes Lócar a propósito de la criminalización primaria y secundaria y las agencias de criminalización. Les dije al comienzo, aquí estamos ingresando
en un nivel de complejidad o de densidad conceptual algo mayor. Pero en la medida en que ustedes tomen esto como pieza por pieza y puedan ir de a poco incorporando las nociones de criminalización, criminalización primaria, criminalización secundaria, agencias de poder punitivo, van a poder ir sumando mayor espesura conceptual a las cuestiones que ustedes están trabajando. Entonces aquí nos vamos como despidiendo, no sé vos, Flor, Sí. si querés No, y que mencionarles algo. vamos a enfatizar algunos de estos conceptos en las actividades que les propongamos, ¿sí? En las clases también sincrónicas, donde podamos vincularlos con otros conceptos, con otras unidades, así que no se preocupen. Que estén muy bien. Suerte, hasta luego.